Bien, muy buenas tardes. Como se ha dicho, mi nombre es Eva María Vázquez Gómez y soy paciente del doctor don Juan de Lava Rodríguez. En el año 2016 me diagnosticaron un cáncer de mama. Con 34 años, un niño de 3 añitos y una niña de 1, pues bueno, entré a formar parte de, podríamos decir, de una película con un argumento oscuro y feo. Una película que me mantuvo atrapada, me mantuvo al margen, ¿no?, del mundo cotidiano. Todo el mundo llevaba a cabo, continuaba con su vida normal y yo permanecía, como digo, atrapada. Fue una verdadera lección de pequeñez, porque yo, con esos 34 años, mona, tremendamente enamorada de mi marido, una familia preciosa, un trabajo divino en mi facultad de Derecho como vicedecana y como profesora, pues yo me creía indestructible. Y en un segundo cambió todo. Esa perspectiva de sentirme atrapada, gracias a Dios, desapareció en nada. Tuve claro desde el primer momento que tenía que tener otra actitud, porque la primera pregunta que yo me hacía era ¿por qué? ¿Y por qué yo? En la flor de mi vida. ¿Por qué yo? Estaba completamente, ya digo, aturdida, y no era la pregunta correcta. La pregunta, la enfermedad es algo consustancial al cuerpo humano, y sea cual sea, más grave o menos grave, te puede llegar en cualquier momento. Entonces, claro, dije, esta no es la pregunta adecuada. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta debería ser el cómo. Cómo afrontar el cáncer, cómo afrontar cualquier enfermedad. Obviamente, esta de cierta gravedad, pues más aún, ¿no? Inicialmente este cómo, y es el inicio de la ponencia que tendremos, que podremos disfrutar en unos minutos, yo inicialmente pues dije, la manera de afrontarlo es luchando, combatiendo, pero también me di cuenta que el luchar cansa, el combatir cansa. Y llegué a la conclusión de que el cómo afrontar, cómo vencer al cáncer, ha de venir de la mano del término vivir. Hay que vivir, se tenga esta enfermedad o se tenga otra, y vivir en el concepto más amplio de la palabra. Luchar, por supuesto, que forma parte de esa vida, y esa respuesta a la lucha hay que aplaudirla, por supuesto, hay que combatir, hay que luchar. Pero cuando me refiero al hecho de vivir, me estoy refiriendo a convivir con la enfermedad, el disfrutar el día a día, disfrutar las alegrías del día a día, las penas del día a día, las sorpresas, las preocupaciones, los gozos, la lucha, el trabajo. ¿Por qué no continuar con un trabajo pleno? Yo llevo 15, 16 años trabajando plenamente sin renunciar a un solo viaje. Mi trabajo me ha dado la oportunidad precisamente de viajar por medio mundo. Ha sido un auténtico regalo del cielo este trabajo que tengo. Y he pasado alejada de mi familia 1 semana, 2 semanas, en alguna ocasión 3 semanas. Mi pobre curro lo tengo aquí, que ha tenido que tirar del carro solito. Y esas ausencias en casa ha hecho que le dé una importancia y un valor tremendo a la rutina, al día a día. Divina rutina. ¿Qué cosa más maravillosa hay que la rutina? El despertar a los niños, el volar con el coche para no llegar tarde al trabajo, el disfrutar de un tartar de mi curro, el compartir una cena con los amigos. Esa rutina que en ocasiones nos nubla y no vemos, no tiene precio. Y es esa vida a la que yo me refiero, esa manera de afrontar la enfermedad, el vivir al 100%. Eso significa también, y ya termino, eso significa también el no perder nosotros el control de nuestra vida.
Es decir, ser nosotros los que controlemos las decisiones y las sensaciones, que no sea la enfermedad. No permitamos que sea la enfermedad la que nos nuble por la incertidumbre, por el miedo. Obviamente hay momentos de miedo cuando afrontas unos marcadores o cuando, yo cuando voy a la consulta de mi admirado y queridísimo doctor de la ABA, no soy Eva, porque voy temerosa. Pero cuando yo cierro la puerta de la consulta, vuelve Eva y vuelve Eva viviendo ese día. En ocasiones he pensado que esta enfermedad lo que persigue en ocasiones es usurpar nuestro papel, siendo esta enfermedad la que tome la rienda de nuestra vida. No permitamos eso, no lo permitamos, de ninguna de las maneras. Con esto tampoco quiero decir que no haya momentos, como decía, de verdadero dolor. Aún se me parte el alma cuando mi hija de 1 añito pues renunciaba o no quería besarme ante la falta de mi pelo, ¿no? Como consecuencia del cabello, del tratamiento, perdón. Y es que vivir también tiene sus momentos de dolor, de llanto y de enfado. Pero una vez pasados esos minutos, levantemos el vuelo y vivamos. Si junto a todo esto, si junto a ese vivir, tenemos a nuestro lado a una persona, a un profesional de categoría extraordinaria, tenemos todas las papeletas para vencer al cáncer. Como miembro del claustro de profesores de la Universidad de Córdoba, es para mí un orgullo presentarles al doctor Juan de la Aba Rodríguez, doctor en medicina, uno de los oncólogos más relevantes del panorama nacional y me atrevería a decir internacional, investigador incansable, investigador principal de innumerables proyectos de investigación, tanto de ámbito nacional como de ámbito internacional, coordinador de investigación clínica del Instituto Maimónides de Investigación Bioquímica, también conocido como IMIBIC, profesor de la Universidad de Córdoba desde hace ya muchos años y que muy pronto se incorporará como titular de este claustro de la Universidad de Córdoba, autor de más de un centenar de artículos publicados en revistas de alto impacto. Ha impartido decenas y decenas de ponencias y conferencias en España y fuera de ella, autor del libro Cómo vencer al cáncer. Y si me permiten, y ya de verdad termino, no solamente desde mi punto de vista es doctor en medicina, sino que además también es doctor de almas. Doctor de almas, su conocimiento, la caricia de sus palabras, la humanidad de su mirada, nos toma de la mano a todos y cada uno de sus pacientes con el firme propósito de vencer al cáncer. Con todos ustedes, el doctor Juan de la Aba Rodríguez. Muchas gracias, Eva, perdón. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti siempre. Muchas gracias. Yo tengo voz. Bueno, yo actúo ahora de telonero tuyo porque después de estas palabras, pues bueno, yo creo que yo hablo desde el ruedo, hablo desde el tendido y bueno, desde la perspectiva que la práctica de mi trabajo pues me ha dado. Pero tú hablas desde la realidad y bueno, pues creo que es una perspectiva mucho más real y nada, me quedo con el papel de telonero esta tarde y procuraré estar a tu altura. Eva, muchísimas gracias por tus palabras, Gracias. Muchísimas palabras. Gracias a ti. Sí. Ponte ahí si quieres, Eva, que veas la presentación. Bueno, voy a poner aquí la silla. Muchas gracias por vuestra presencia y bueno, también a los que están desde casa y a través de la tecnología, agradecerles su presencia.
se nota el calor de su presencia en casa y bueno, la esperanza de estar al nivel, como he dicho anteriormente, de la vivencia que ha contado Eva y de la que doy fiel testimonio de que realmente es así, y ha contado solo un trocito pequeñito, que bueno, la verdad que podía haber contado mucho más, y probablemente sería muy útil, Eva, pues para muchos pacientes que todavía no tienen las claves de cómo llevar esto, y que tú, como buena docente, ella es profesora en la universidad, como buena docente eres capaz de transmitirlo. El título de la conferencia hace referencia, pues bueno, el nombre de un libro con el que tuve que convivir y que por rebeldía de edad no estaba de acuerdo. Como bien dice Eva, vencer implica lucha y lucha implica desgaste. Y yo creo que la lucha no es un verbo que debamos de conjugar en toda esta historia, porque si hemos de emplear energía, empleémosla en otra cosa, pero no en una lucha, ¿no? Es decir, como ella bien dice, la enfermedad forma parte de nuestra vida, de nuestra condición de ser vivo, y bueno, pues simplemente se trata de ver a ver cómo lo hacemos, ¿no? A ver cómo seguimos viviendo y a ver cómo de alguna manera o nos curamos o continuamos viviendo con la enfermedad, pues bueno, hasta que cumplamos nuestro proyecto vital, que finaliza, como todos sabéis, si no lo sabéis ya os lo digo, que finaliza pues con que pues muriéndonos, ¿no? Pues ya está, pues finaliza nuestro proyecto vital de esa manera. Pero vamos a ver el cómo afrontar todo esto. Buscando algún otro libro, pues me encontré este que la verdad es el que voy a utilizar un poco para inspirar esta presentación. Este es un libro que escribe un general chino hace ya 2500 años y que se llamaba El arte de la guerra. Este libro, curiosamente, ha sido traducido a cantidad de idiomas y bueno, se utiliza en empresas, se utiliza en cualquier tipo de charla motivacional que trate de lograr un objetivo concreto. Y hace referencia a la importancia que tiene la planificación, y eso los que estáis aquí como pacientes oncológicos o los que estáis desde casa sabéis lo importante que es planificar. Hace referencia a la proyección, a la importancia que tiene de cara a luchar contra el enemigo el definir comportamientos y definirlo con independencia de lo que pase. Hace mucho referencia a algo que hablamos en la consulta, que es estrategia, es decir, cómo vamos a mover las piezas. Nuestro objetivo es cómo vamos a ir moviendo las piezas, y en ello pues contar con la parte importante en la consulta, que son pues los pacientes y sus familiares. Y algo en lo que vamos a hacer hincapié en esta presentación es en la información. Información que hace referencia, según este general chino, hace referencia a conocer al enemigo y conocernos a nosotros mismos. Si solamente tratamos de conocer al enemigo, pues probablemente esta lucha, este arte de luchar se quede bastante cojo y tengamos que acudir más tarde o más temprano a intentar conocernos a nosotros mismos. Entonces la presentación la voy a enfocar en estas dos perspectivas. El cáncer es una enfermedad que bueno, pues no es nueva, no es una enfermedad de hace poco tiempo, es una enfermedad que nos acompaña desde hace muchísimo tiempo, y tenemos referencias bibliográficas de datos encontrados en restos humanos, en huesos, que era el resto humano que permanece a lo largo de los años, datos de tumores, datos de cáncer, pues de 1,7 millones de años presente en restos óseos pues de un ancestro nuestro que fue el Australopithecus sediva, que era pues bueno previo al Homo sapiens, un homínido que vivía en la sabana africana. Pues bien, se han visto restos de este homínido que era portador de enfermedades tumorales localizados fundamentalmente a nivel vertebral. Curiosamente, el resto de hallazgos óseos que hemos encontrado localizaban los tumores con mayor frecuencia en la zona de la mandíbula. Era una localización muy frecuente de los tumores óseos, de los tumores del cáncer que encontrábamos en restos óseos. Observaciones como la del paleontólogo Arthur Hauser nos viene a decir que esta localización ósea hace referencia a la exposición de uno de los grandes adelantos que tuvo la humanidad, que fue el fuego. El fuego implicaba tomar alimentos
cocinados directamente al fuego, la exposición a sustancias como el benceno o el benzopireno, que como bien sabemos en la actualidad tienen como consecuencia la aparición de tumores. Por lo tanto, ya el adelanto o el desarrollo tecnológico, que fue muy importante, que supuso a la humanidad avanzar, implicaba el tenerse que adaptar a nuevas enfermedades, y de esos restos tenemos prácticamente de la prehistoria. Hasta la llegada de la escritura, la referencia que hemos tenido del cáncer siempre ha procedido de esto, de fósiles, de restos humanos que han permanecido a lo largo de la historia. Y las primeras referencias que tenemos escritas datan de la época egipcia, que tuvieron pues bueno, la metodología de describir bien lo que observaban, y uno de estos escritos que han sido importantes en el ámbito del estudio de la historia de la medicina fue el papiro de Ebs. En el papiro de Ebs, este médico idolatrado por la sociedad egipcia, pues describe algo que llama su atención y lo presenta como caso clínico, y era la presencia de mujeres con una tumoración dura y fría. ¿Y por qué hace la descripción de dura y fría? Para diferenciarla de otro tipo de tumoraciones que eran blandas y calientes, que hacían referencia a la inflamación por traumatismos. Esta no, esta era diferente. Esta era al tacto, era dura y era fría. Y en todos sus escritos que presenta casos clínicos como este, llega a la conclusión de que cuando aparecía esto, no había cura. Esta es una de las grandes referencias escritas que anticipan lo que iba a ocurrir con el cáncer y frente al reto que la humanidad se enfrentaba. Era una enfermedad que cuando aparecía no había cura. La otra referencia en la que me voy a apoyar en la presentación hace referencia a la reina Atosa, reina consorte persa, hija de Darío en la época en la cual Persia se expandía, pero se expandía pues, como un gran imperio, intentando pues no dar la vuelta al mundo, porque en ese momento no lo sabían, pero si lo hubieran sabido yo creo que hubieran dado la vuelta al mundo los persas. Todo lo que hacía Atosa era escrito por Heródoto, y Heródoto en su escrito describe una situación en la cual la reina pierde el encanto por las invasiones de territorios vecinos y describe la situación de una reina que está sumida en una profunda soledad. Esta profunda soledad, un médico de aquella época describe que era como consecuencia de un cáncer. Soledad, no tiene cura, dos características en las cuales estamos ante un reto importante y que vamos a tratar de plantear una serie de claves para ver de qué forma solucionamos una parte importante de esta enfermedad y de su victoria sobre esta enfermedad. Había que ponerle un nombre, y en ese momento pues la verdad que eran bastante ingeniosos a la hora de poner nombre, pues no sabían las causas por las cuales se producían y eran nombres muy descriptivos. Tifus era como un tifón, y describen el tifus como algo que venía de repente y dejaba las poblaciones mermadas, los cultivos llenos de pobreza. ¿Qué nombre le ponemos? Tifus, tifón, ¿de acuerdo? Con respecto al cáncer, es Hipócrates el que le da un nombre y le llama carquinos, cáncer. ¿Y por qué cáncer? Pues porque el principal grupo de pacientes que llegan en esta época a los médicos griegos eran mujeres con cáncer de mama, y lo que se encontraban era como un cangrejo pegado en el pecho, duro, que les recordaba a eso, a un cangrejo. De ahí el nombre de carquinos. Pero curiosamente, también en esta época, llaman oncos a una máscara que se caracterizaba por un gran peso que existía en la cabeza y porque tenía la tragedia y la tristeza en su representación facial. Oncos, oncología, carquinos, cáncer. Volvemos a la dualidad de la enfermedad biológica frente a la que estamos y a la que tenemos que combatir, y frente a esa enfermedad que lleva implícito otras cosas, frente a la que también hay que combatir y tenemos que buscar las claves para solucionar. Hipócrates tiene además la sabiduría de, en una época en la cual la enfermedad era un castigo de dioses, él dice no, las enfermedades
proviene de la naturaleza y tenemos que interpretar bien cuál es el origen de las enfermedades. Y establece la teoría de los humores. Un exceso de humor rojo, de sangre, daba un grupo de enfermedades. Un exceso de humor amarillo, la bilis, daba otro tipo de enfermedades. Un exceso de flema daba otro tipo de enfermedades respiratorias. Y un exceso de una bilis negra tenía como consecuencia, o era la explicación, para la aparición de ese carquinos, de ese oncos. Y el exceso de bilis negra lo define como melancolía. De nuevo, enfermedad y estado emocional, siempre acompañando a esta enfermedad. Enseguida, algunos siglos después, llega otro médico importante, ya con algo más de conocimiento, y nos viene efectivamente a decir que el cáncer era un exceso de bilis negra, melancolía, le pone por nombre a ese exceso de bilis negra, y nos dice una cosa, y que fue importante, no operar. ¿Por qué? Porque la bilis se derrama y la enfermedad vuelve a fluir, vuelve a aparecer. Eso lo decía ya Galeno en el año 160 después de Cristo. Añade dos conceptos importantes. Si operar o no, cuidado con operar, y ojo que esta enfermedad vuelve a aparecer, vuelve a reaparecer. Desde esta época hasta que el conocimiento empieza a desarrollarse en la época del Renacimiento, operar estaba mal visto. ¿Por qué? Porque era una forma de sacar dinero sin llegar a conseguir absolutamente nada, teniendo en cuenta los principios de Galeno. Siempre hay alguien que mete el dedo en el ojo, y en este caso, pues a este le tocó a Andreas Vesalio. Este era un anatómico que se dedicó a diseccionar muchísimos cadáveres en la época en la cual se empezaba a hacer todo esto, época del Renacimiento, y se dio cuenta realmente de algo muy interesante, y es que la bilis negra no existía. No encontró la bilis negra por ningún sitio. Y se atrevió además a decirlo, que es lo que fue lo más importante. Claro, no fue bien visto por toda la escuela que seguía a los principios de Galeno. ¿Qué implicaba esto? Que si no existe la bilis negra, el principio de Galeno se caía, y ¿por qué no íbamos a intervenir los tumores? Siglos después, porque en esta época cualquier conocimiento evolucionaba muy lentamente, siglos después, y con el desarrollo de la asepsia, de la anestesia, de las técnicas quirúrgicas, pues viene el primer tratamiento eficaz del cáncer, que fue la cirugía y que fue la radioterapia, el tratamiento local de la enfermedad. Algo que fue también realmente irrelevante en la lucha de esta enfermedad biológica, de la enfermedad, fue verle la cara a la enfermedad, porque hasta el momento el acceso que teníamos a la enfermedad era un acceso a base de la observación de datos clínicos. Había alguna prueba diagnóstica, pero realmente ver la cara a la enfermedad, saber lo que estaba ocurriendo realmente, era realmente algo crítico si verdaderamente queríamos coger y tener alguna oportunidad de vencer a la enfermedad. Y fueron los primeros estudios microscópicos los que nos marcaron que el cáncer era el crecimiento anómalo, desorganizado e irrespetuoso de nuestras propias células. Era algo que por cualquier motivo que desconocíamos en ese momento implicaba que nuestras células en algún órgano nuestro empezaban a crecer, y ese crecimiento no respetaba el entorno que tenía alrededor y ocasionaba un daño en el órgano que aparecía la enfermedad. Pero no solo eso, sino que además esta enfermedad tenía la capacidad de invadir el tejido, llegar a nuestros vasos sanguíneos, circular, escapándose del sistema inmunológico. Nuestras propias células obviamente son bastante invisibles al sistema inmunológico, llegar a otros tejidos que no eran los tejidos en los cuales estaban acostumbradas a crecer,
y ser capaces de condicionar el medio y volver a crecer en otro tejido, de dar metástasis. Empezábamos ya a entender un poquito mejor que si queríamos tratar la enfermedad de manera adecuada, debíamos de hacer un buen tratamiento local y debíamos de añadir algún otro tratamiento más para evitar la aparición de enfermedad a otros niveles. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se produce el cáncer? Es quizás una de las preguntas que nos hacíamos con el objetivo, como se decía al principio en la presentación, de coger y evitar. Es decir, ¿cómo podemos prevenir la enfermedad? En este momento hay un área del conocimiento que nos ayuda muchísimo, que es la epidemiología. La epidemiología, y que me perdonen los epidemiólogos, pero por resumir un poco, cuentan las enfermedades y tratan de relacionarlas con otras causas. Causas sociales, causas marcadas por los hábitos, incluso causas de otras enfermedades. Y trata de establecer relaciones entre la enfermedad y características bien de nuestro comportamiento o características personales nuestras. Así la epidemiología, después de contar y establecer relaciones, nos viene a decir que el cáncer se relaciona con la edad. Simplemente pues porque observa que las personas con más edad existe más probabilidad de tener cáncer que las personas con menos edad. Encuentra relaciones entre antecedentes familiares. Hay ciertas familias que aglutinan un número importante de casos de cáncer. Hay causas extrínsecas que relacionan el cáncer con infecciones. Hay áreas del mundo donde existe un incremento de infecciones de hepatitis C y ese incremento de infecciones de hepatitis C se correlaciona con un cáncer de hígado, que es el hepatocarcinoma. Hay relaciones con exposiciones a tóxicos, bien exposiciones laborales, a tóxicos que empleamos en el trabajo, y de ahí vienen aspectos importantes relacionados con la salud laboral. La primera relación laboral que se relaciona con el cáncer fue calores de chimeneas. El contacto con ese carbón que hablábamos al principio, pues le relacionaba con la aparición de cáncer, en este caso cáncer de escroto. El cáncer de escroto era típico de los desollinadores. No sabemos cómo llegaba el hollín a ese área, pero lo podemos suponer. O bien la exposición a radiaciones. Radiaciones que están en la naturaleza y que ciertos materiales que en ese momento se desconocían y que en la actualidad conocemos, pues también vinculan la aparición o la aglutinación de casos de cáncer a determinadas áreas geográficas. Y bueno, hábitos. Los epidemiólogos empiezan a avisarnos que ciertos hábitos, ciertos comportamientos también se asocian a la enfermedad. Nos dan claves importantes en las cuales hemos avanzado de una forma muy llamativa, y el ejemplo ha sido la ley antitabaco, que han hecho disminuir la incidencia en la aparición, por ejemplo, del cáncer de pulmón, ¿de acuerdo? Ya digo, en temas de salud laboral exactamente igual, o en el tema de hábitos con el tema de prevención de la obesidad o el control de la alimentación. Claro, ¿pero por qué? ¿Qué hace que una persona que tenga más edad tenga mayor predisposición a tener un cáncer? ¿O qué hace que la exposición a sustancias tóxicas determine la aparición de un cáncer? Es siempre el por qué. Pues claro, puede ser que la relación que establezcamos sea de casualidad. Si aquí, pues bueno, da la coincidencia de que los señores que tengan camisas a rayas, haya 4 que hayan tenido un cáncer de colon, pues podemos sacar la conclusión de que ponerse una camisa de rayas predispone a la aparición de un cáncer de colon. Sería una casualidad. O pueden ser relaciones causales. ¿Cómo damos la respuesta a esta relación casual? Sería error. O casualidad, o causalidad, sería avance en el conocimiento. Pues está claro. Binomio, investigación, experimentación. Investigación, experimentación. ¿Cómo funcionamos en este tema que yo conozco del cáncer y también en otras áreas de la medicina? ¿Cómo funciona la investigación y la experimentación? ¿Cómo llegamos a producir esos pequeños avances que se producen en la medicina y que suponen poder luchar con éxito contra la enfermedad? Esta es la secuencia.
Habitualmente partimos de una hipótesis, que sería una idea que tenemos de cómo funcionan las cosas. Habitualmente esa hipótesis está basada en la observación. Después de observar en la práctica clínica, yo creo que esto es por esto. No podemos llegar a la conclusión de que esto realmente sea así porque puede ser una casualidad. Tenemos que llegar al convencimiento de que realmente hay una relación causal. Planificamos una experimentación en modelos celulares que trata de darnos alguna idea sobre el mecanismo que pueda estar implicado. Esos mecanismos que detectamos en modelos celulares, vemos si realmente se cumplen o no se cumplen en modelos vivos. Habitualmente utilizamos modelos animales, en los cuales ya los mecanismos interaccionan en ese ser vivo mucho más complejo, pero no llegamos a tener realmente una certeza científica hasta que nuestro mecanismo que hemos observado en modelos celulares lo demostramos en humanos. Podemos aplicar una determinada estrategia farmacológica en modelos celulares y pensaremos funciona. Podremos aplicarlo en modelos animales y aquí aprovechar para encontrar la dosis adecuada en la cual utilizar el fármaco. Hay tablas que establecen en qué dosis utilizar el fármaco. Pero aunque tengamos... Uy, se nos va a apagar. Eso, mejor no reiniciar. Me ha costado trabajo... En modelos in vivo nos dirán si nuestro mecanismo se relaciona bien y además nos dará información sobre la dosis a utilizar, pero no podremos utilizar estos resultados obtenidos en modelos preliminares sin haber probado antes nuestra hipótesis en personas, lo que se llama investigación clínica, que además nos debe de informar del efecto, si se produce o no, y de la seguridad de lo que estamos haciendo, si no vamos a producir más daño que beneficio. No, se ha quedado. Vale. Esto es lo que nosotros llamamos evidencia científica, con esto trabajamos. En la lucha contra el cáncer, el poder lograr mayor tasas de control de enfermedad, de curación de enfermedad, la hacemos basado en evidencia científica. Y la evidencia científica no es otra cosa que constatar que una acción produce un efecto y que lo produce en humanos. Explicaciones mecanísticas que nos conduzcan a la solución de una enfermedad, todos tenemos en nuestra cabeza. Yo os voy a mostrar ahora una. Otra cosa es que funcionen en humanos. Os comento una experiencia que, bueno, pues para que un poco bajar estos conceptos teóricos, bajarlos algo al suelo. Se nos ocurrió, y la hipótesis partía de aquí, de nuestra ciudad, se nos ocurrió una hipótesis. Bueno, en cáncer de mama modulando el ambiente hormonal y los fenómenos que nutren al tumor, la angiogénesis, seremos más eficaces controlando la enfermedad. Tuvimos esa hipótesis. Esto se presentó en una reunión de personas que podían estar interesadas en desarrollarla, les pareció una hipótesis interesante y hace 10 años se inició este trabajo. Empezamos nuestros estudios, que se llevaron a cabo en IMIBIC, que fueron la tesis de un residente nuestro de oncología. Empezamos nuestros estudios en modelos en líneas celulares, a ver qué pasa. Oye, pues mira, cuando asociamos la modulación hormonal a fármacos antiangiogénicos, disminuye el número de células viables, aumenta el número de células que mueren. Interesante. No nos podíamos conformar aquí y utilizamos modelos murinos. Se hacía un trasplante de esas líneas celulares al modelo murino, modelos murinos que permiten el crecimiento de esos tumores, y empezamos a aplicar lo que sería la combinación de lo que pensábamos que podía ser útil. Y que encontrábamos que efectivamente la combinación realmente era mucho más útil. Y bueno, oye, esto estaba muy bien. En ningún momento pensábamos poner el tratamiento o la combinación a pacientes sin verdaderamente tener todavía la evidencia científica. El cáncer en ratones, y eso lo digo de verdad, lo llevamos curando hace ya muchos años. El cáncer en modelos animales lo hemos curado ya desde hace mucho tiempo. Para nada es extrapolable a un ser vivo
que es capaz de vivir 80 años o 70 años. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Qué ocurre? A ver, nos llena de ilusión cuando vemos unas noticias buenas, unas noticias importantes, pero lo único que podemos hacer es desear de que ese conocimiento pase a experimentación en humanos. Bueno, pues nos propusimos hacer un ensayo clínico que realizamos, en el que participaron entre Alemania y España, participaron 600 personas. Utilizábamos 2 brazos. En uno dábamos nuestra combinación, la que nosotros pensábamos que era la buena, y en otro brazo llevaba el tratamiento normal, que sería el tratamiento hormonal. Y con todas las autorizaciones de agencias, etcétera, y cumpliendo todos los requisitos éticos, nos pusimos a hacer el ensayo. Ya digo, participábamos dos países. España, a través del GEICAM, del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama, y Alemania. Bueno, estaréis deseando de ver los resultados. Estos fueron los resultados. Pues lo que curábamos en animales, y parecía que mecanísticamente tenía mucho sentido, pues los resultados eran muy pobres. En concreto, en datos de supervivencia, estos son gráficas de supervivencia. La gráfica amarilla representa nuestra combinación, cuanto más arriba está, mejor. Y la gráfica azul representa el tratamiento estándar, lo que era la manipulación hormonal. Pues bueno, pues vemos que se separaba un poquito, parecía que algo hacía la combinación, pero de luego no era lo que esperábamos nosotros, lo que habíamos visto en animales, ni lo que habíamos visto en líneas celulares. A ver, era nuestra hipótesis, y había otro país que se había animado a hacer este ensayo clínico también, que fue Estados Unidos. Pues, ¿qué hicimos? Pues unir los datos del grupo americano y unir los datos de nuestras pacientes españolas y unir los datos de las pacientes alemanas. Hicimos esta publicación y bueno, se separaban un poquito más las curvas, parece que se separaban un poquito más las curvas, pero no había impacto en supervivencia, no curábamos a más pacientes. ¿Por qué traigo esto? Y digo, la puedo contar así de esta manera porque, como dice el otro, la noticia es mía, por lo tanto, si tengo que hablar bien de ella, hablo bien de ella, si tengo que hablar mal de ella, hablo mal de ella y hablo yo, ¿no? ¿Por qué? La lucha contra el cáncer es una lucha que, en cuanto aplicamos ciencia, la evidencia científica tiene que estar detrás. La certeza de que algo es eficaz tiene que estar detrás. Si no, empezamos a utilizar tratamientos que realmente no tienen esa certeza. Y podemos encontrarnos con ilusiones, que es lo que vivimos todos con esta experimentación que hicimos y que, bueno, pues que nos empleó pues 15 años. Nos ha empleado. La última publicación era del año 2019, de hace 2 años, y la primera publicación del año 2015, y habíamos empezado 10 años antes. Imaginaros, ¿no? Es decir, en medicina hemos avanzado gracias al desarrollo de certezas científicas, de certezas, de evidencia científica, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Es que ahora mismo se está produciendo una revolución tremenda en el tratamiento del cáncer, y es que estamos viendo que realmente las metástasis y el crecimiento incontrolado no era lo único importante. Hay todo un abanico de factores que están interviniendo en la aparición de las enfermedades. La célula es capaz de escapar al sistema inmunológico. Ya hemos descubierto cómo modular ese sistema inmunológico para que ataque a la célula. La célula es capaz de crecer rápidamente. Tenemos fármacos activos que son capaces de parar esas células que crecen rápidamente. Las células se paran, se quedan quietas, pero no mueren. Tenemos fármacos que hacen que esas células que se quedan paradas y quedan quietas, mueran. Tenemos fármacos que bloquean el crecimiento de fármacos. Es decir, el tratamiento del cáncer va a exigir un tratamiento muy multimodal y realmente tener varios frentes en ese campo de batalla abiertos si realmente queremos lograr algo con éxito. Ya estamos descubriendo también otra cosa, y es que desde hace ya un poco de tiempo, cuando nos asomamos a una sola célula tumoral, a una sola, es como si miráramos al universo. Exactamente igual. Una sola célula tumoral o un tumor es capaz de generar millones de datos de información, trillones de datos de información. Claro, si pensamos que esa información está interrelacionada y que esa célula es capaz de crecer gracias a esas vías que se interrelacionan, pues probablemente estamos
tratando de abordar el tratamiento de una enfermedad, pues bueno, como si quisiéramos ir a la luna en bicicleta. No. Logros estamos teniendo muchísimos y de hecho ahora veréis datos con fármacos que están consiguiendo realmente datos muy importantes. Pero estamos ante un universo que requiere metodologías de abordaje diferentes. En la actualidad se está desarrollando y estamos desarrollando también aquí en nuestra ciudad programas de secuenciación genómica que nos están dando esa cantidad de miles de millones de datos. Es decir, enfermedades que antes veíamos por su localización anatómica, cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de páncreas, era una distribución de enfermedad teniendo en cuenta la localización anatómica. Ahora la estamos viendo en función de perfiles de expresión genética. Y encontramos similitudes entre el cáncer de páncreas y el cáncer de ovario. Y hay fármacos que se están utilizando para el cáncer de ovario y para el cáncer de páncreas, porque los dos tienen en común una serie de alteraciones, una serie de mutaciones. Con lo cual, ya nuestro abordaje clásico, nuestro abordaje antiguo que hacíamos de la enfermedad, lo estamos haciendo teniendo en cuenta otra perspectiva, y es la perspectiva de la información que estamos teniendo de ese análisis del genoma que tiene los tumores, la célula tumoral. Pero al mismo tiempo se están desarrollando, y en esto también hay motivo para la esperanza, sistemas de análisis de datos. ¿Verdad que nadie se plantearía abordar el universo sin unos buenos matemáticos? La enfermedad del cáncer y otras enfermedades no la vamos a poder abordar si realmente no tenemos gente que sepa analizar bien ese volumen tan importante de información que nos aporta la enfermedad. Se están desarrollando sistemas cuyo único objetivo es integrar la información y hacernos útil una vía de trabajo, una estrategia de ataque a la enfermedad. Este tumor, en este momento, la mejor manera sería esto, teniendo en cuenta esta digregación de información que estamos consiguiendo tener con el desarrollo tecnológico. Bueno, la realidad del cáncer, datos del año 2021, son las cifras del cáncer de la Sociedad Española de Oncología Médica. Señores, el cáncer crecerá un 56,7% de aquí al año 2040, del 2020 a 2040. Va a haber un crecimiento de 19 millones a 30 millones. Va a ser una enfermedad que va a crecer. ¿Por qué motivo? Pues mira, uno de los más importantes por el envejecimiento, sobre todo del mundo desarrollado. Ojalá también el mundo, pues si el mundo menos desarrollado logra envejecer, pues se encontrará con el mismo problema que tenemos nosotros, ¿no? Es decir, que el envejecimiento como principal causa. Hay otras causas que también hay que tener en cuenta y sobre las que debemos de incidir, pero el cáncer va a crecer, con lo cual es muy probable que una de cada 2 personas a lo largo de su vida pues tenga esta enfermedad. Noticia rara, mala, noticia buena, y es que ha ocurrido con la mortalidad. Fijaros, la línea roja, hombres, ha bajado la mortalidad. Estos son datos reales, estos no son datos proyectados. Noticia en mujeres, está bajando la mortalidad. El cáncer crece en incidencia, pero baja en mortalidad. Con lo cual, pues bueno, le diremos a Imoptec que bueno, eso de que no se cura no es un axioma. El cáncer se cura en algunos casos y en otros muchos casos se controla la enfermedad y la gente vive. Y de esa segunda parte es a la que me gustaría dedicar mi presentación. Ciencia, cáncer, enfermedad, vías de lucha. Trataremos de conseguir cada vez más éxitos y en ello vamos a estar la comunidad científica. Pero ¿qué ocurre mientras tanto? El cáncer, pues sí, soledad, diatosa, máscara trágica, profunda tristeza. Y esto es una realidad, Es decir, lo veis en la consulta, de que como decía bien Eva, hay momentos arriba, momentos abajo, momentos arriba, y además se convierte como en una montaña rusa, ¿verdad? Y hay veces que la montaña rusa dice, bueno, vamos a ver, ahora plano, me toca ir plano un ratito, ¿no? Yo no quiero ahora subida, bajada. Pero es la realidad, ¿no? Es la realidad. Permíteme una reflexión.
también lo decía Eva muy bien, es que claro, es que Eva, en esto vamos a coincidir, pero tú desde la realidad, yo desde la observación, ¿no? Tú eres una evidencia, una certeza, yo desde la observación. La secuencia vital, bueno, pues nuestra vida es esta. Nuestra vida es, bueno, es verdad que hay personas donde un área está más hipertrofiada que otra, pero bueno, pues nuestra vida está la familia, están los amigos, las tareas de la casa, está el trabajo y el estudio, está el amor, está el trabajo, bueno, pues están los viajes. Es decir, esta es nuestra vida, ¿eh? Y la vida normal hasta que en un momento determinado, pues bueno, pues viene un diagnóstico de cáncer y de buena primera este panorama vital se convierte en este panorama vital. Hay que ir al hospital, te tienes que sacar sangre, bueno, ya sabéis, algunos de los que estáis aquí, sabéis que este se convierte en el día a día y además cuando ya no estás en ese día a día, estás pensando en que dentro de 2 semanas vas a estar en ese día a día y es sácate sangre, caras nuevas, bueno, ahora medias caras nuevas, biopsias, TAC, tratamiento y claro, esta situación nos pone de frente a algo que también es inherente a estar vivo, que es el dolor complicado que llamo yo, que es diferente al dolor simple, el dolor complicado que es el sufrimiento, y de alguna manera ves que de qué forma descomplicamos ese dolor, y nos pone de frente a algo que es también inherente al ser humano, que es al fin de nuestra vida, y esa sensación de vacío se acabó, lo que yo llamo on-off, encendido, apagado. Nos pone de frente ante esa realidad que forma parte de nosotros desde que nacemos. Esto, en situaciones de no control, produce pues la desaparición de todas aquellas cosas que realmente son las que nos identifican como seres que existimos. Y lo que se produce realmente es un vacío existencial. Desde la pregunta de ¿y esto para qué? A decir ¿dónde está todo lo que yo tenía? Un vacío completo. Y bueno, la forma de convivir con esto, la verdad es que genera esa parte que tenía la reina Atosa, la reina de Persia, que hizo que todos sus proyectos de conquista pues desaparecieran, se sumieran en una profunda soledad, y era como la forma de decir no quiero saber nada, aquí me mantengo y bueno, ¿y dónde está todo esto mientras este fin o esta nada que nos va a llegar a todos? ¿Qué hago? ¿Qué hago con todo esto, no? A ver, aquí también a modo de reflexión personal, yo creo que me surge una palabra y es el sentido de la vida. Yo creo que el sentido de la vida es un ¿por qué? Eso, ¿por qué estamos vivos? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? ¿Qué somos y por qué estamos vivos? Y yo creo que a esa pregunta del sentido de la vida nos hace referencia siempre a intentar de identificarnos qué es lo que soy y de vernos al espejo y decir qué soy, pero algo que es mucho más importante a lo que soy es para lo que vivo. Es decir, para mí la vida tiene un sentido porque vivo para esto, porque mi vida es un proyecto que tiene fin. No es un proyecto eterno, es un proyecto que tiene fin. ¿Vivo para qué? Esto realmente es lo que yo veo en pacientes que lo captan e incluso son capaces de encontrar sentido a la vida estando enfermos. Y estando enfermos mantenidos en el tiempo. Y es justo este sentido a la vida la gran muleta de salida o la gran catapulta de salida de ese vacío existencial, de esa soledad que tienen los pacientes. Preguntándome qué características puede tener el sentido de la vida o ese sentido a la vida, yo creo que es único. Cada persona tiene el suyo. Muchas veces tratamos de ayudar tratando de decirte, oye, no, esto no tiene sentido, esto tiene sentido. No, cada uno tiene que encontrar el suyo y el suyo te lo marca pues tu relación de entorno, tu historia previa, tu forma de ser. Cada uno tiene el suyo. Pero además es cambiante. Y bueno, me imagino ya todos los que estáis aquí, menos los de esta banda, bueno, te quedas fuera. Hemos tenido experiencia en nuestra vida de que el sentido de la vida lo hemos ido cambiando. Y en un momento determinado era uno, en otro momento determinado era otro. Es decir, es cambiante. Lo podemos cambiar. Pensar que el sentido de la vida va a permanecer y como lo hemos perdido ya la vida no tiene sentido,
No, no, es cambiante. Es una característica que tiene el sentido de la vida. Fundamental, se encuentra en el exterior. El sentido de la vida no es autorrealización. El sentido de la vida está en el exterior. Tenemos que salir fuera. No podemos quedar en casa tratando de encontrar el sentido a la vida. ¿Dónde lo vemos más? ¿O dónde está más incrementado? Justo en las personas que utilizan la entrega. Utilizan la entrega, no tiene que ser la entrega a las personas necesariamente. La entrega a una causa. En otra época se moría por una causa. Pues hemos muerto por la independencia del norte. Pues bueno, o del sur, en este caso era del sur. Hemos muerto por una bandera, hemos muerto, daban su vida a una causa. Y tenía para ellos sentido su vida, dar la vida a una causa. También lo vemos en las personas que se entregan a otra persona. Vivo para ti. Vivo para ti, o vivo para vosotros. Mi vida tiene sentido porque vivo para otros. Esa es una gran muleta. De verdad, son características muy importantes a tener en cuenta para poder desarrollar esto. Ante una situación de diagnóstico de cáncer y ante una posibilidad de finitud de la vida, creo que es importante entender que la vida es un proyecto en desarrollo y que tiene que tener sentido. Personas que no tienen cáncer y que pierden el sentido de la vida, sabéis lo que ocurre, ¿no? Vacío existencial, depresión y, ¿por qué no?, suicidio. No tiene sentido la vida. Por lo tanto, una de las grandes muletas, insisto, en este proceso de enfermedad es encontrarle sentido a la vida. En cáncer hay personas que quedan curadas físicamente, ya no van a tener ninguna recaída más, pero han perdido el sentido a la vida. Hay personas que no van a estar curadas nunca, pero que tienen mucho sentido su vida, para ellos, insisto, para ellos. Bueno, la transformación o la pista la ha marcado antes Eva. El trabajo, manténlo. Del amor, no lo pierdas. Los amigos, no los abandones. La familia, sigue con ella. Incorpora las cosas que son importantes en tu proceso de enfermedad también, en tu proceso de enfermedad que puede ser limitado en el tiempo, pero que puede ser en todo el tiempo que te quede por vivir. Pero date al exterior, búscale un nuevo sentido a tu vida. Y espero no haber aburrido mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya está. No sé qué... Triple negativo. Entonces está sacada de todo y eso, pero la pregunta que yo me hago es: ¿cuándo consideráis que un triple negativo está libre de esa enfermedad? ¿Hay un plazo en que el oncólogo dice hasta aquí este cáncer está eliminado? A ver, me hace una pregunta muy complicada. Claro, a ver, ¿cuántos sanos estamos? De los que estamos en la sala, ¿quién está sano? ¿Sano, sano? Sano, sí, sano. Claro, estamos tan sanos como la tecnología nos permite decir que estamos sanos. Es más, yo puedo ir a hacerme ahora mismo toda clase de pruebas y me salirme negativa y yo, Juan de Lava, no me atrevería a decir estoy sano. ¿De acuerdo? O no tengo nada, más que sano, la palabra sano es tiene otra concepción, no tengo nada. Aquí exactamente igual, es decir, un paciente, una paciente, por no hablar de un tema de un paciente concreto, que ya terminó su tratamiento, yo cuando salen diciendo he vencido la enfermedad, a mí me da mucha... Digo, jo, qué imprudente. No, has vencido la fase de tratamiento, has vuelto a tu vida, bueno, pues ya está, pero decir estoy curado, ya esto no va a volver a aparecer más, es como decir yo nunca jamás en la vida voy a tener un accidente de tráfico.
pues yo nunca jamás en la vida voy a tener un infarto de miocardio, pues porque mi colesterol está normal y tengo la tensión controlada y no fumo. No, a ver, vivimos con un cierto grado de incertidumbre y eso nos tenemos que acostumbrar, que vivimos con incertidumbre. Hay personalidades que son muy controladoras y la incertidumbre la llevan mal y eso hay que trabajarlo porque la incertidumbre está presente y hay personas que lo llevan muy bien, pero vamos, que se olvidan de eso. Entonces, mi recomendación es, a medida que va pasando el tiempo, la probabilidad va disminuyendo, obviamente. En un triple negativo, además, la probabilidad disminuye muy pronto. En los primeros 2-3 años la probabilidad de recaída disminuye, pero no se hace cero. Entonces, vivir con un cierto grado de incertidumbre, pues como seguro que tenéis otras incertidumbres en casa y con las que convivís perfectamente. ¿Alguna pregunta más?